Dispongamos nuestra vida, decía, nuestro corazón, nuestros sentidos, para que sea el Señor quien nos ilumine y nos hable en este día, en este tiempo tan especial como es el Adviento. De antemano le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por cada uno de ustedes, mis queridos amigos, mis queridos, la mayoría estudiantes de la Escuela de Evangelización. Y en medio de nosotros está un amigo muy querido, muy especial, a quien le doy un grato saludo, y es al diácono Juan Osorio, que nos acompaña desde Chile. También en medio de nosotros hay una amiga que el Señor hoy la ha bendecido con el don de la vida, para que la tengamos en cuenta también en nuestra oración. Invito al diácono Juan que nos ilumine con la oración, que nos dé la apertura a este encuentro con la oración, pero después de que escuchemos un canto de introducción. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor,
espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espera, ahí estaré. Espérame. Buenos días, hermanos. Buenos días. El amor del Señor se manifiesta siempre a través de diferentes momentos y signos. Esta mañana el Señor manifiesta su amor a nosotros a través de los hermanos y nos convoca a encontrarnos con Él, a revisar nuestra vida y nuestros frutos. ¿Cómo no darle gracias en esta mañana? Si nos prodiga su amor y nos pone a disposición a los hermanos para que con ellos le bendigamos, le reconozcamos, le adoremos. Dispongamos el corazón, es decir, el amor, para unirnos con su amor. Que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dé la luz, que sea Él quien nos ilumine. Agradezcámosle al Señor la vida que hoy en este nuevo día hemos recibido. Agradezcámosle por la noche que ha pasado. Anoche nos acostamos, nos dormimos y hoy nos levantamos porque Él nos sostiene. Démosle gracias por la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los demás familiares que hacen parte de nuestra vida y de nuestra salvación. Invoquémosle pues, por intercesión de la Virgen, la buena Madre, la Madre de la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, protégenos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Provecho en este retiro. Gracias. El texto de oración, entonces, el que les suministré, vamos a escucharlo. Ya ustedes lo han leído previamente. Lucas 13, 6, 9. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera,
pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio, vuelvan cada uno a leer, a releer este texto. Y pensemos, ¿qué tiene que ver este texto con este tiempo tan providencial que la Iglesia nos regala y que estamos a puertas de celebrar la gran noche santa de Navidad? ¿A qué me invita este texto? Por favor, cierren todos los micrófonos. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Vamos a mirar 2 aspectos fundamentales en este texto, en esta perícopa. Inicialmente, el árbol. ¿Qué será el árbol? ¿Para qué estará el árbol? El árbol Está para dar fruto, profe. está para dar frutos. Y somos nosotros. El árbol está o fue hecho para florecer. Jamás el árbol fue hecho para pensarse en ser leña. El texto que acabamos de escuchar nos invita a adentrarnos. ¿Yo estoy hecho para qué? ¿Estoy hecho para florecer
o estoy hecho para hacer leña? Recuerden lo que dice Juan 15 sobre la vid verdadera. El que no da fruto, el Padre lo corta y lo echa. El árbol o la viña que nos presenta el Evangelio está demostrando su desnudez. Está demostrando su desnudez. Se dijo tal vez para sí mismo, ¿para qué? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué estoy acá? Por eso la pregunta del viñador, ¿para qué está consumiendo tierra inútilmente? En este tiempo del Adviento, en este tiempo favorable, la Iglesia nos propone el pensar cuáles son mis frutos. ¿Qué clase de árbol plantado soy yo? Pensemos un momentico en eso. ¿Cuál es la desnudez a la que yo estoy expuesto? Pero viene otro personaje y es el viñador. Y el viñador se nos presenta desde tres aspectos. El primero, el que interviene. El viñador interviene porque él conoce la tierra y tiene un gesto, y es el gesto de la misericordia. Por eso interviene, déjala un año más. Este tiempo favorable del Adviento es eso lo que la Iglesia nos dice. Un año más viene. Hemos iniciado un año más en el cual hay que abonar nuestra tierra, en el cual hay que cavar para ver si damos frutos en un año. Pero nuestra vida es una constante. Cada día podemos traducirlo como en ese año. ¿Qué frutos estoy dando día a día? En segunda instancia, el viñador se muestra como el que cree y confía. Da la posibilidad, deja la puerta abierta a la posibilidad de que esa viña dará frutos. Cree en ella. Cree en que su esfuerzo, en que su trabajo, por eso dice antes, déjame yo la cavo, déjame yo la abono, porque sabe que lo que va a hacer va a tener buen resultado. Deja la puerta abierta a la posibilidad del cambio. Él cree que lo que en este año fue desnudez, en un año va a ser un gran ropaje, una gran vestidura.
Y en tercer momento, el viñador deposita la confianza en la viña. Cree en ella. Sabe que fue hecha para algo bueno. Confía de que dará frutos y unos frutos abundantes. Sabe qué es lo bueno que esa viña va a dar. El árbol somos nosotros. El viñador es el Salvador. Por eso una vez más se va a hacer cercano. Por eso una vez más quiere venir a instalarse con nosotros. Porque sabe que estamos hechos para cosas buenas. Porque sabe que estamos y fuimos creados para dar fruto en abundancia. Pensemos qué cosas han hecho marchitar mi árbol, mi vida. ¿Por qué se me limita dar lo bueno que tengo? Y viene una pregunta para la meditación, y es la siguiente. ¿Cómo hacer de este tiempo el tiempo favorable para descubrir la oportunidad que el Salvador incansablemente pone en nuestra vida? ¿Cómo hacer de este tiempo para descubrir la oportunidad que el Salvador incansablemente pone en nuestra vida? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abandonarnos en el viñador, es decir, en Él. Él sabe qué hacer con nosotros. Él sabe qué hacer con la viña. Él sabe por dónde empezar a talar para saber abonar y para darnos la gracia de florecer en medio de tantas angustias, en medio de tantas desolaciones. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien. Entonces, con esta introducción de la oración que el diácono Juan Osorio nos inició y con el texto, les doy la bienvenida nuevamente a este retiro, este encuentro de Adviento. Para hoy, quiero que espero que no tengamos mucho afán. Está pensado este encuentro máximo para
o 1 hora y media, casi 2 horitas, para que nos regalemos ese tiempo. En primera instancia, vamos a trabajar el Evangelio que nos propone el cuarto domingo del Adviento, que es la Anunciación. Y luego trabajaremos o les compartiré a la luz de San Marcos capítulo 1:8. ¿Cómo me estoy preparando o cómo me he venido preparando para? Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué este encuentro casi al finalizar el Adviento? Porque por lo regular siempre se hace en el primer domingo de Adviento o víspera, ¿cierto? Pero todo es providencial. Casi es finalizando para que hagamos esa revisión de cómo me preparé. Porque siempre decimos cómo me estoy preparando, pero nunca evaluamos cómo lo hice. ¿Qué recursos utilicé? ¿Cómo me preparé para esperar la venida de esta belleza, de este niño Jesús? Entonces los invito para que busquemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26. Hasta el 38. Lucas 1:26, 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre para contraer matrimonio llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si aún soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que tendrás será santo, será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez,
y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Miren qué interesante, y es como este texto inicia con un saludo primero por parte de Dios. Y ese saludo viene acompañado de otro saludo, es decir, hay un saludo sobre el saludo. Y ese otro saludo es alégrate, alégrate. El domingo pasado celebrábamos el tercer domingo del Adviento, el domingo del Gaudete, el domingo de la alegría. Y miren qué interesante, y es como el ángel primero suaviza el corazón de María, cómo la invita a adentrarse en sí misma y que se adentre y entre en la invitación de Dios. Lo que viene de Dios nos debe causar alegría. Por eso el alégrate. Alégrate porque el Señor está contigo. Alégrate. Por eso decía, ¿por qué al finalizar casi el tiempo del Adviento este encuentro? Porque estamos a la puerta de la alegría, del gran alégrate. Alégrate porque el Señor está contigo. Alégrate porque el Señor viene a salvarnos, viene a instalarse en cada uno de nosotros. Alégrate, alégrate. Este texto entonces nos debe de llevar a pensar en unas 3, casi 4 acciones para nuestro tiempo de el Adviento. Y en primera instancia entonces tenemos que Dios nos habla. Dios nos habla a la luz de este texto. Dios nos habla. El Adviento es ese tiempo de que Dios nos habla, que nos dice, alégrate. Dios nos habla primero en el tiempo. En el tiempo. ¿En cuántos meses fue enviado el ángel donde María? Nos dice el texto que al 6º mes, el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios siempre nos habla a tiempo, nunca a destiempo, a tiempo. Por eso ustedes y yo hemos escuchado que hemos llegado al tiempo favorable de Dios. Dejémonos hablar por Dios en el tiempo que es. Dejémonos encontrar por Dios
a su tiempo. Nosotros siempre estamos movidos por ese tiempo. Y somos mirando el reloj y diciendo, tengo tiempo para esto, tengo este tiempo limitado para este otro, porque manejamos nuestro propio tiempo. Pero el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Es lo que llamaríamos nosotros desde el griego el kairos. El tiempo de Dios, no el cronos. Dios no trabaja con el cronos, con el tiempo de nosotros. Este era el tiempo para ustedes y yo estar conectados a esta hora. Porque este es el momento en que Dios nos quiere hablar. Y nos inicia hablando con el gran alégrate. Alégrate. Si yo los pusiera a hacer un listado en este momento de qué cosas nos han causado más tristeza y de qué más alegría, ganaría las tristezas. Porque nosotros no nos dejamos sorprender por la alegría. Siempre le damos cavidad a lo triste, a lo nefasto, a lo lúgubre, a lo que nos genera, como la lectura de la oración, desnudez, sin sentido a la vida. Pero hoy el Señor, como nos habla en su tiempo, nos está diciendo, alégrate. La alegría sobrepasa la tristeza. La alegría nos presenta una nueva oportunidad. La alegría hace posible que las cosas de Dios se vayan realizando. Alégrate. ¿Cuántas veces ustedes y yo pretendemos adentrarnos únicamente en nosotros mismos, pensando poder con nuestras propias fuerzas la realización de todo? Y entonces empezamos a pensar, valga la redundancia, pensamos, ¿por qué no se me da esto? ¿Por qué no me sale de esta manera? ¿En qué he fallado? ¿Qué cálculos mal hice? ¿Por qué yo insisto en esto, pero sale un resultado diferente? Y hoy el Señor nos dice que Él nos habla en el tiempo. Debemos de estar abiertos a ese tiempo. Pero más que estar abiertos a ese tiempo es dejarnos hablar, dejarnos encontrar. Luego, en segunda instancia, Dios nos habla en el espacio. Nos habla en el espacio. En el lugar donde estamos. Es allí y no en otro. ¿A dónde fue el ángel a hacer la anunciación y la visita? A Nazaret, al espacio, al lugar donde estaba María. Dios nos habla, vamos teniendo esa conexión de esas ideas. Dios nos habla
en su tiempo y en su espacio. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos visitado de pronto algunos lugares, santuarios, pueblos? Y en la primera vez que fuimos, no sentimos absolutamente nada. Solamente ha quedado el recuerdo de lo bonito que se vivió, solamente ha quedado el recuerdo de lo chévere que pasamos. Pero después vuelvo al mismo lugar, con la misma gente, y allí siento ya algo distinto. Y entonces cuando ya siento eso algo distinto, empiezo a compartirlo con las personas que estuvieron conmigo en la primera visita. Y entonces yo empiezo a decirle, ve, yo sentí, por decir algo en este santuario, esto y esto. Y entonces la otra persona le puede decir, eso mismo que usted sintió hoy, yo lo sentí la vez pasada que venimos. Y entonces uno le preguntará, pero entonces yo por qué no la sentí? Porque no era el tiempo. Dios nos habla a el tiempo que nos corresponde, en el espacio y en el lugar. Imaginémonos a María yendo muchas veces al templo, que nos cuenta la historia de que era una mujer amante del templo, asidua, en oración, en contacto con Dios, pero allí no se le fue anunciado este gran acontecimiento. Solamente estaba ¿dónde? En su casa. Nos cuentan que estaba en oración, pero pudo haber estado haciendo los quehaceres cotidianos. Y fue allí, en su casa, en el tiempo que era, donde Dios le habla. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Esto quiere decirnos de que debemos de estar siempre caminando sin presupuestos, siempre abiertos al tiempo de Dios. A nivel laboral, de pronto muchas veces hemos estado en X o Y empresa y empezamos a comparar el modo de trabajar o el modo de vivir en X o Y. Y entonces uno se dice, ¿por qué en este lugar mi vida fue de esta manera? ¿Por qué en este otro está así? Porque cada cosa tiene su tiempo, tiene su lugar. Era el lugar que teníamos que experimentar y vivir, porque está entretejido en nuestra historia, en la historia de Dios. Y luego, en tercer momento, Dios nos habla en la humanidad. Nos habla en la humanidad. Es decir, nos habla al corazón, nos habla personalmente. ¿A quién fue dirigido el mensaje? A María. Luego se menciona a José. Luego está también Isabel. Nombres propios. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla en y desde la humanidad.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que Dios siempre nos tiene en cuenta. El ser humano es lo más agradable a la mirada de Dios. El ser humano es lo más digno que Dios ha creado. Por eso habla a la humanidad. Le habla y le pone una misión, una tarea. Es el momento de preguntarnos, ¿cuál es la misión a la que Dios me ha enviado? ¿Cómo estoy cumpliendo esa misión encomendada? He escuchado, he agudizado el oído a la voz de Dios que me habla, que me invita, que me dice qué debo hacer. Por eso María no se indispone, pero sí se pregunta, se turba ante aquel saludo, nos dice el texto evangélico. Hay un dicho que ustedes y yo bien sabemos que dice que Dios no pone cargas de las más que podamos cargar, porque Él sabe de qué podemos o cómo podemos y de qué manera. Pero lo bonito es que Él siempre va a estar caminando con nosotros. El Espíritu de Dios estará sobre ti, le dice el ángel a María. Vendrá sobre ti. Miren que en el Antiguo Testamento nos encontramos con muchos profetas. Los profetas que de pronto empezaron a preguntarse, ¿y cómo será esto si aún soy joven? ¿Cómo será esto si no soy capaz de hablar? Miren que Moisés en la zarza le dice, pero si yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y Dios ¿qué le dice? Yo estaré contigo. Al profeta Jeremías le dice, soy un muchacho, no me van a poner atención. Y Dios ¿qué le dice? No digas que eres un muchacho, yo hablaré por ti. El tiempo en el que estamos es el tiempo para volvernos a encontrar con la gracia de Dios, con el alégrate de Dios en nosotros. Qué interesante entonces estas tres acciones de el Evangelio que nos propone el Evangelio de este primer momento. Y es el tiempo, el espacio y la humanidad. El tiempo, el espacio y la humanidad. Nosotros nos movemos en un tiempo, en un espacio y con la gente. Miremos a nuestro alrededor, en nuestras casas. ¿Cómo es mi relación con el otro? ¿Cómo es mi encuentro con el otro? ¿Cómo es el tiempo que desgasto en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo voy hablando en esos tiempos? ¿Cómo me dejo yo hablar por ellos?
Antiguamente esto era muy tenido en cuenta. En la Edad Media, por ejemplo, todo era teocentrismo, es decir, todo giraba en torno a Dios. Teo, Dios, centrismo, centro. Todo giraba en torno a Dios en la Edad Media. Y entonces por eso aguardaban en la promesa de Dios. Por eso aguardaban en el tiempo de Dios. Por eso aguardaban de que todo, o decían que todo era como Dios lo quisiera. Porque todo giraba en torno a Dios. La teosincrasia, el teocentrismo. Pero ahora se ha invertido el papel. En la modernidad estamos en el antropocentrismo. Todo gira alrededor del hombre. Por eso ya no hablamos del kairos, sino del cronos. Por eso ya mi esperanza no está puesta en Dios, sino en el otro y en sí mismo. Por eso ya no nos da miedo actuar de X o Y manera, porque pensamos que estamos en la libertad de. En esta primera parte nos lo habla, es decir, tenemos una vida líquida prácticamente. Podríamos entonces hoy mirar nuestra vida, es decir, nuestra vida cómo está. Si en un estado, si es como un estado líquido, si tenemos una vida negada o una vida buscada. ¿Sí? Reitero, entonces en primera instancia estamos en esa vida líquida, en el antropocentrismo. Viene a mi memoria el relato de la Torre de Babel. En Génesis 11:1-9. Como en Babel, el hombre entra en su egocentrismo. Y nos cuenta el relato de que dice Dios, bajaré para confundir a la humanidad. A pesar de que hablaban lo mismo, no se entendían, porque estaban lejos ¿de qué? De la voluntad de Dios. Querían ser más que Dios. Ahí está, de una u otra manera, el antropocentrismo. Que todo se haga a nuestro tiempo, que todo se haga a nuestra manera, que todo se haga como queramos. Pero no. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su espacio y Dios tiene a la persona indicada para cada cosa. La espiritualidad de hoy tiene que volver a ser la del reino de Dios. Vea qué interesante esto. La espiritualidad de hoy tiene que volver a ser la del reino de Dios. El término tiene porque la hemos perdido. Porque el hombre se ha sumergido en sus propias fuerzas. Es decir, en palabras muy nuestras, el hombre ha sacado a Dios del bolsillo. Lo ha hecho a un lado. Por eso el reino de Dios para muchos
se nos ha desaparecido. El reino de Dios es lo que nos debe nuevamente conquistar para poder volver a esa espiritualidad, para poder volver a la mirada a Dios. Ahora miramos nuestra vida como una vida negada. ¿Sí? Una vida negada. ¿Qué quiere decir esto? El hombre actual está negando su historia. El hombre actual no acepta su historia, sus raíces. El hombre actual se ha creado un mundo de fantasías, como diría por ahí la letra de una canción. Por eso es una vida negada, porque va en búsqueda de algo que no es, o más bien actúa de una manera equívoca, demuestra lo que nosotros diríamos, demuestra lo que no es. María en el texto nos habla de una transparencia. En el texto de Lucas nos vemos o nos presenta o nos encontramos cómo María acepta su realidad, acepta su historia. Cómo más adelante, cuando José se da de cuenta, nos dice el relato que él la repudia en secreto, pero acepta la historia, acepta ese momento, porque confían en Dios, confían en la promesa del Salvador. Vamos entonces mirando dónde nos vamos ubicando. El hombre debe también fundarse desde los dialectos de los pequeños. Miren que más adelante del texto de Lucas, en el versículo 39, nos vamos a encontrar que María va a visitar a su prima. Y en este encuentro evoca, entona un bellísimo cántico, el cántico del Magnificat. Y en esos estribillos tan bellos nos encontramos cuando ella dice: ha mirado la humillación de su esclava. Ha mirado la humillación de su esclava, porque ha mirado la pequeñez también. A los humildes los llenará y a los ricos los despedirá vacíos. En eso es lo que el hombre de hoy debe poner su mirada, en el dialecto de los pequeños, porque el reino de Dios es como para los niños, es decir, el reino de Dios es para los que se hacen como niños, pequeños. Por eso María, cuando finaliza el texto, como dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se adentra
en su nuevo rol, en su nueva historia. Y es por ello que en la actualidad estamos en un relativismo, porque el hombre y la mujer de hoy no sabemos para dónde vamos. Como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Hemos entrado en un relativismo. No sabemos hacia dónde dirigirnos. No sabemos hacia dónde caminar. Porque hemos puesto nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Reitero, hemos hecho a Dios a un ladito. Lo hemos sacado del bolsillo. El Adviento es eso. Es ese tiempo favorable para decirnos, hagan un alto. Es un tiempo fuerte. Antiguamente, todos los días, la gente debía ir al templo, a la iglesia, a orar, a prepararse todos los días. Antiguamente era como una regla de oro, porque era un tiempo muy fuerte dentro de la iglesia. Pero en la actualidad solamente lo hemos reducido al tiempo del folclore, al tiempo de las comidillas, al tiempo únicamente del goce, del alégrate mundano, no del alégrate cristiano. Por eso estamos en ese relativismo. Si ustedes y yo vamos hoy de compras, vemos en los grandes almacenes de cadena gente con sus carritos y en vez de echar provisiones para alimentos, están echando es alcohol, garrafas. Y más con esto de la encerrona que nos anunciaron, hay que asegurar lo que destruye, hay que asegurar lo que me lleva a la perdición. Pero muy pocos estamos asegurando la gracia de Dios en nosotros, porque estamos en el mundo relativista. Y en tercera instancia podemos ver nuestra vida como una vida buscada o una espiritualidad buscada. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad el hombre no está buscando a Dios. El hombre se está buscando a sí mismo, es decir, está entrando en un pensamiento gnóstico. Hombre, conócete a ti mismo. Hombre, gira en ti. Hombre, búscate a ti. Una vida buscada. Pero el problema es que el hombre aún no se ha buscado. Es decir, o se está buscando, pero aún no se ha encontrado. El hombre no se busca a sí mismo, aunque piense que lo hace, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque hay un grave problema. Y el problema es que el hombre actual está saturado de la imagen exterior, de lo que el mundo exterior ofrece, lo que el mundo exterior nos está vendiendo. Y entonces nos estamos dejando sumergir por eso, por esas imágenes exteriores, los estereotipos. El hombre actual no ha creado una propia
identidad. O tal vez la tenía, pero por el consumismo, por el relativismo, la ha dejado perder. El hombre de hoy ha perdido sentido por su interior espiritual. El hombre de hoy, repito, ha perdido sentido por su interior espiritual. El hombre de hoy, muchachos, quiere encontrar muchas cosas, menos las que son, las de Dios. Y por eso, cuando les enviaba la invitación para este encuentro, lo titulaba La promesa del Salvador. Y la promesa del Salvador es de que ustedes y yo volvamos la mirada a Él. Por eso, esta bella representación. Por eso, este bello altar. Para que volvamos la mirada a Él. Y no solo de quedarnos contemplando la figura, la iconografía, sino mirar qué hay tras de ella, qué viene consigo. Y es la promesa del Salvador, la promesa de que viene una vez más a salvarnos. La promesa de que una vez más viene a tocar la puerta del corazón para empezarnos a decir, hey, ¿cómo está tu vida? ¿Líquida, negada o buscada? ¿Cómo está tu vida? Te vengo a hablar hoy. Este es el tiempo. Este es el momento. Es a ti. Miren qué interesante, y es que tal vez el año pasado y otros anteriores, ustedes y yo hemos participado también de un retiro de Adviento. Pero en grandes casas de convivencias, en las parroquias, pero el tiempo para este año era desde tu casa. Desde la sala donde estás sentado, desde la habitación donde estás. Ese era el espacio donde Dios hoy tenía que hablarte. Allí donde usted se encuentra, donde yo estoy. Era desde acá donde yo hoy tenía que haber impartido este encuentro. Años anteriores lo he impartido, como decía, en casas de retiros que me invitaban, a parroquias. Pero el Señor hoy nos habla desde nuestro propio Belén. Desde nuestro propio Belén, es decir, desde nuestra propia casa. Alégrate allí donde estás, porque el Señor está contigo. Yo puedo decir, o puedo hacer, en el buen sentido de la palabra, por el momento, un cambio a este texto. Al sexto mes, pero aquí podemos decir, al 12º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Colombia llamada Medellín. A una mujer y a un hombre. A una mujer llamada Sol Beatriz,
Ángela Burgos, Elizabeth, María Julieta, Patricia, Mónica Echeverry, Mónica Castaño, Ángela Lucía Ochoa, Viviana Sánchez, Marugenia Calderón, Ángela Redondo, Marta, a un hombre llamado Ramiro, Sergio, Juan Osorio, Guillermo Muñoz, y les dice, alégrate, el Señor está contigo y conmigo. Esa es la promesa del Salvador. Alégrate. Alégrate porque hoy he querido entrar, como diría el libro del Apocalipsis, he querido entrar porque me quiero quedar y cenar contigo. Esa es la gran buena nueva, el gran alégrate, el Salvador entra a ti. Tal vez estamos en esas tres dimensiones de la vida, en líquida, negada o búsqueda. Pero siempre demos la posibilidad de abrirnos. ¿A qué? A la gracia de Dios. Dejarnos hablar por Dios. Primera pregunta para esta primera parte, donde ustedes van a meditarla. Y es la siguiente. La música. Primera pregunta. ¿Estoy dispuesto o dispuesta ¿Estoy dispuesto o dispuesta a dejarme hablar de nuevo por Dios? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a dejarme hablar de nuevo por Dios? Otra. ¿Qué cosas no me dejan dar una respuesta clara al llamado de Dios? ¿Qué cosas no me dejan dar una respuesta clara al llamado de Dios? Música. Contesten esto, por favor, entre ustedes ahí solitos.
Profe, Sí, Sergio. había una tercera pregunta. No, señor. Ok, gracias. No es. No me está viendo que es como de una segunda Bueno, si alguno quiere compartir su experiencia en este primer momento, lo puede hacer. Profe, ¿puedo compartir? Sergio, adelante. Bueno, en la primera pregunta, si estoy dispuesto a dejarme hablar de nuevo por Dios, yo digo que sí, dispuesto a dejar por Dios, a dejarme modelar por Él, aunque me cueste, aunque tengo que morir a mi propio yo, a mi ego, y dejarme modelar por Él es lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer como un cristiano, hacer al ejemplo de María, que se dejó guiar dócil a la voz de Dios.
Y en la segunda, ¿qué cosas no me dejan dar una respuesta al llamado de Dios? Las distracciones y preocupaciones del mundo. Yo creo que lo que no nos deja dar una respuesta clara al Señor, por lo que no me deja dar una respuesta clara al Señor, las preocupaciones del mundo y sus afanes. Entonces, le pido a Dios que me ayude para que me deje para que las preocupaciones y el afán del mundo y que todo sea en su tiempo y no en el mío. Eso es lo que más le pido al Señor en este retiro de Adviento. Gracias, Sergio. Ramiro. Respecto a la primera pregunta, entonces, como todos vivimos absortos en el quehacer diario, nos pasa como en muchas otras actividades a principio de año, que todos nos disponemos, ¿sí? Y todos nos volvemos a matricular en el gimnasio, hacemos las mejores propuestas para el año, las mejores intenciones, pero el año nos alcanza y nos vuelve a ocupar el ruido diario de la ciudad, dejamos lo importante y lo cambiamos por lo urgente, y así las cosas de Dios se nos van volviendo panorama. Nosotros, infortunadamente, somos casi muy buenos católicos, pero muy malos cristianos. Entonces, cualquier problema súbito que tengamos que resolver, eso está por encima de las necesidades que tengamos nosotros en nuestra vida cristiana propiamente dicha. Gracias, Ramiro. ¿Alguien más? Sol Beatriz o Elizabeth. Bueno, profe, de la primera pregunta, ¿estoy dispuesta a dejarme hablar de nuevo por Dios? Claro que sí. Y la segunda es que no me deja, de todas maneras tenemos muchos apegos que el temperamento de uno no lo deja. Uno quiere hacer el bien y hace el mal en vez de hacer el bien, como dice Pablo. Yo trato mucho, pero yo todos los días veo que uno hay veces hace como daño con la sola mirada y no, por ejemplo, eso no lo he sido capaz. Yo sé que solo la gracia de Dios es la que le ayuda a uno. Uno solo no puede. Entonces yo le pido a él que me dé la gracia para poder cambiar, porque sola no soy capaz. Yo sí trato, yo le brego mucho, pero es que, por ejemplo, ¿cómo cambia uno la mirada? Si es que eso es el uno, es como el temperamento de uno, y parece que hasta con la mirada uno hiere a las personas. Entonces yo le pido al Señor que me dé la gracia de cambiar el temperamento que tengo. Parece que tengo mucha soberbia, o sí, eso hay que reconocerlo, la tengo soberbia. Bueno. Entonces le pido que me dé la gracia de cambiar, de desapegarme a esas cosas, porque es que esos son apegos también. Uno tiene esos apegos y no es capaz de cambiarlos. Trato mucho, pero no he podido. Y el ruido exterior, el mundo lo llama a uno mucho, lo tienta mucho. Entonces, que me dé la gracia de salirme así, de un poquito, ¿sí? O sea, de tenerlo más a él que lo exterior, que no me dé vergüenza mostrarlo, que no quiera estar actualizada con los demás, sino con él, tenerlo a él para poderlo mostrar y llevar. Bueno, gracias, que me dé la Elizabeth. gracia de cambiar. Gracias. Sol Beatriz. La primera pregunta, ¿estoy dispuesta a dejarme hablar de nuevo por Dios? Sí. Estoy dispuesta en todo momento, en todo lugar y circunstancia, pero con la ayuda de Él, porque sin Él nada es posible. Y la segunda, ¿qué cosas no me dejan dar una respuesta clara al llamado de Dios? La prepotencia, la soberbia, la arrogancia, la vanagloria, el creerme más que el otro por cualquier estudio que tengo, la falta de perdón, el amar de verdad, el compartir sin recibir nada a cambio, mi falta de humildad, y le pido a Dios en este retiro tan hermoso
que de verdad me dé ese cambio para llegarle a tantas personas que lo necesitan de verdad. Dios le pague. Bueno, a usted. Vamos entonces ahora a buscar el Evangelio de San Marcos 1:1-8. Mientras lo buscan, Profe, mientras lo buscan, vamos a escuchar una canción. Marcos, ¿qué, profe? Marcos es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Este es el segundo espacio para esta segunda reflexión. El Señor desde antiguo nos ha puesto la mirada, ha fijado su mirada en nosotros. Es imposible conocerle y no amarle. Como dice el apóstol Pablo, nadie da lo que no conoce, o nadie sirve a quien no ama. Hemos sido llamados por el Señor. Como diría el libro de Jeremías capítulo 1, desde el vientre de tu madre te conocía y te consagré. Marcos 1:8. Este es el comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira,
te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de carnero. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillado ante él. Yo los bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Adviento, como hemos dicho, es ese tiempo favorable para volver la mirada a Dios. En Cuaresma hablamos también de un apostrefo, mirar la mirada, volver a Dios. Pero aquí debemos de tener 3 ideas claras. La primera y es que la vida está en nuestras manos. Y esa vida tenemos que releerla, repensarla y proyectarla. 3 cosas de la vida. Releerla, repensarla y proyectarla. Debemos sacar nosotros Profe, perdón, profe, releerla. repensarla y proyectarla. Gracias. Nosotros debemos entonces hacer como una especie de monólogo, sacar nuestro yo interior, sentarnos enfrente a él y nuevamente releer nuestra vida, cómo la llevamos. Ustedes y yo hemos escuchado que mucha gente dice es que nosotros somos un libro donde se nos escriben cosas nuevas. Cuando a uno le gusta un libro o una novela, no le da pereza leerlo varias veces, ni sentarse frente a la televisión, mirar nuevamente esa novela. Lo mismo pasa con nuestra vida. Debemos volver a nosotros y releer nuestra vida. Por eso dice que nuestra vida está en las manos de cada uno. La vida está en nuestras manos. Viene a mi memoria un breve cuento y es de que un niño estaba en medio de un auditorio con un pájaro en la mano. Y entonces el niño, de una manera como son los niños, todo, ¿cómo me explico? De una manera tan ingeniosa, tan despreocupada, tan natural, se levanta y entonces interrumpe lo que estaban haciendo allá y entonces le dice al público: oiga, yo tengo un pájaro en la mano, pero tenía la manito detrás
de su espalda. Y entonces pregunta, ¿este pájaro está vivo o está muerto? Y entonces alguien le dice, chico, la vida del pájaro está en sus manos. Porque si le decimos que está muerto, usted lo presenta vivo. Y si le decimos que está vivo, usted puede aprietar la mano y lo presenta muerto. La vida del pájaro está en sus manos. En el buen sentido de la palabra, nosotros, si al inicio éramos esa viña, ahora somos esos pájaros. Yo soy el artífice de mi propia vida. Dios me ha creado bueno. ¿Cómo estoy yo perfeccionando o deteriorando eso bueno que Dios hizo en mí? Releerla. Luego dice repensarla. La palabra, el prefijo re es de volver frente a. Repensar la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué cosas favorecen a mi vida? O en su defecto, ¿qué me está destruyendo? Y recuerden que lo que se hace en mi vida repercute al círculo o al entorno en el que estoy. Por eso se nos dice también en tercera instancia proyectarla. Ahora el compañero Ramiro decía de que uno tiene muchos propósitos y mucha gente ahorita finalizando va a sacar la lista de sus propósitos, sus anhelos, ¿cierto? Pero el problema es cuando yo tengo propósitos sobre los propósitos y más propósitos sobre los propósitos. Cuando no he logrado cumplir los primeros propósitos que tenía anteriores. Ahí es donde nuestra vida no va teniendo sentido. Porque le acumulamos y le acumulamos y le acumulamos y no somos capaces de evacuar todo lo que hemos pensado. Por eso se dice repensar y proyectar. Ese es este tiempo favorable en el que nos encontramos. Esa es la gracia que Dios nos da en este tiempo. Muchos piensan o pensamos, los católicos de nombre, otra vez lo mismo, siempre lo mismo, la misma corona, las similares velas, porque no son las mismas del año pasado. Los mismos alumbrados, las mismas figuras del pesebre, lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado, como decíamos ahora, en lo estereotipado, en lo externo, en lo que nuestros sentidos pueden ver. Pero si releemos y repensamos, nos encontramos con algo nuevo, con algo distinto. Algo que nos ayuda a querer salir en búsqueda de. Jesús ya nació hace 2000 años.
lo que hacemos es recordar, o podríamos decir, renovar esa promesa. Pero Jesús no se cansa de resalvarnos, reelegirnos, renacer. ¿Por qué? Porque Él cree, confía y espera en nuestra reanimación, reelección y renovación. El Adviento, muchachos y muchachas, no se nos puede reducir a lo externo, a lo dicembrino. Nos tiene que invitar a ser verdaderos, como diría el Salmo, adoradores del Señor. Pero no únicamente en nuestro propio yo, sino también en miras de las otras personas. Por eso decía ahora, lo que hacemos repercute, afecta o favorece a nuestro círculo, a nuestro entorno. Es por ello que este tiempo, finalizando ya Adviento y ya a puertas de la gran noche, del gran alégrate, de la Navidad, es hoy, decíamos ahora, el tiempo en el que el Señor nos va a decir lo siguiente. Primero, abrirnos, ábrete, como diría por allá la niña, Efetá, ábrete, ábrete a una vida nueva en Cristo. Por eso hablamos del releer, del releer. Debo de releer cómo ha sido mi vida este tiempo. Y con base a lo que he releído, vuelvo a reelegir a la persona de Cristo. Ábrete a una vida nueva en Cristo. Segundo, hoy el Señor, en este tiempo que es hoy, nos dice, ve a la búsqueda de Cristo y déjate encontrar por Él, que también te está buscando. Qué bello esto. Déjate encontrar por Cristo, porque Él también te está buscando. Es decir, que haya un mismo sentir, un mismo obrar, un mismo pensar, como diría el apóstol Pablo. Si yo tengo el deseo de ir a buscar a Cristo, Él no escatima tiempo y sale y se deja encontrar. Porque Él también me está buscando. Como diría la canción, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí. Déjate encontrar por Jesús, porque Él te está buscando. Tercero, hoy, en este tiempo, el Señor te dice y me dice,
anhela la esperanza y la alegría, pero una esperanza esperanzadora. En algún momento yo decía en otro escenario, humanamente decimos la esperanza es lo último que se pierde, pero cuando la depositamos en el hombre y en la mujer, esa esperanza llega a su fin, se acaba. Pero una esperanza esperanzadora nunca termina porque está puesta en Jesús. Solo quien pone su confianza y esperanza en Dios logra lo esperado. Y cuando se logra lo esperado, se recibe con alegría. Miren que nos vamos a encontrar después del nacimiento de Jesús, 40 días después, es decir, el 2 de febrero, la fiesta de la presentación. Y el evangelio que se nos narrará será el del profeta Simeón. Y él dice, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Anhelaba ver al Salvador porque fue una promesa que se le hizo. Y cuando lo pudo contemplar, cuando lo pudo tener en sus brazos, exclama con alegría, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ese es el tiempo del Adviento, ese es el tiempo de la Navidad. Anhelar la esperanza y la alegría. Cuarto, hoy el Señor nos dice, velen y esperen o aguarden la venida del Salvador. Es hoy, no es el 25, es hoy. Podríamos traducir que nuestra vida es una constante Navidad, porque estamos en una constante espera, en un constante esperar en el Señor. No es el 25, no es el 24 en la noche en medio del festín pagano, es hoy, es hoy. No hay otro día, porque el mañana es incierto. Es hoy. Miren que Jesús cuando se encontró con la samaritana, en ese diálogo, Juan 4 y siguientes, ella le dice, sí Señor, yo sé que vendrá el Mesías, el liberador. Y Jesús le dice, ese soy yo el que habla contigo. Porque hoy le ha venido la salvación. Hoy. No es mañana. No es pasado mañana. No es en un año. Es hoy. Aguardemos la venida del Señor hoy. ¿Por qué esperar el 24 en la noche para compartir una natilla, un buñuelo, una cena? ¿Por qué no hacerlo hoy? Con los que tengo allí. ¿Por qué? Y Jesús, el Señor, hoy nos dice también en quinto momento, centremos nuestra mirada
en la mirada del Salvador. Centremos nuestra mirada en la mirada del Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros ojos estén fijos únicamente en Cristo, en nadie más. Miren que cuando Jesús en San Lucas capítulo 4, cuando Él baja del desierto, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para sanar a los abatidos. Y entonces nos cuenta el relato que cuando él termina de leer el pasaje del profeta Isaías y se pone a explicarlo, dice que todos los ojos de la gente estaban fijos en él. Y hoy se nos vuelve a decir, centren la mirada en la mirada del Salvador. No desviar nuestras miradas a otros supuestos salvadores. Porque el desviar la mirada nos hace entrar en un relativismo. Ese es Adviento, esa es Navidad. De hecho, ustedes ya se dieron el mejor aguinaldo, el estar participando de este encuentro, de haberle dicho sí, no al profe Guillermo, sino decirle sí a la promesa del Salvador. Esa es la promesa de que siempre el Señor estará contigo. En las adversidades, en las penurias, en los gozos, en las fatigas, en las alegrías. Siempre Cristo estará en ti, por ti y desde ti. Una preguntita para la meditación. Estoy velando mi realidad como Cristo la desea. Estoy velando mi realidad como Cristo la desea. Y a la luz del Evangelio que leíamos ahora, podemos entonces, más que descifrar, interpretar lo siguiente. Pero vamos pensando en esta pregunta que les hice inicial. ¿Estoy velando en mi realidad como Cristo desea?